buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una tarde más a la conferencia que están financiadas por el Ayuntamiento de Salamanca. Antes de nada quería comentaros que las próximas sesiones de estas conferencias se van a retrasar y van a empezar a las 6:30. El motivo es porque a muchos de vosotros os coincide en el horario de las 6 con las clases del itinerario de grado. Entonces, para daros un margen un poco más amplio y a ver si podéis llegar. El código, el acceso, etcétera, todo es igual, no cambia nada, solo la hora, ¿vale? Os lo recordaremos en estos próximos días y sí que os rogaría, porque hoy estáis pocos conectados, que si bueno, pues alguno de vosotros tenéis el contacto de compañeros, también se lo hagáis saber, pues para que no os perdáis ninguna conferencia, a ser posible. No os preocupéis si pedís paso un poquillo más tarde en la conferencia. Ya sabéis que nos entretenemos unos minutos también en presentar al profesor, que hay veces que empezamos un poco más tarde porque tenemos algún problema técnico. Vosotros pedir paso cuando lleguéis a casa y Esther o yo, la que estemos aquí, os lo damos sin problema. Bueno, al margen de esto, quería comentaros que hoy nos acompaña el profesor Arturo Farfán Martín, que actualmente es titular en la Universidad de Salamanca como profesor y en la Politécnica de Ávila, de la que ha sido director hasta hace 2 años y también ha sido subdirector. Pertenece al Departamento de Ingeniería Cartográfica y está ubicado dentro del área de la prospección e investigación minera. Es doctorado en ingeniería y ha sido ingeniero en una explotación minera y tiene también el máster en prevención de riesgos laborales. Y en el día de hoy nos va a hablar de la energía de la tierra y nos va a acercar a la geotermia, que es una energía renovable pues desconocida para todos. Entonces, Arturo, sin más demora, te paso el legado a ti ya para no entretenerte, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Por supuesto, a vosotros me brindáis la oportunidad de un poco de introducirme en el mundo de la universidad de experiencia, porque no tengo experiencia precisamente en este mundo de la universidad de experiencia. Gracias a ti, Puri, por haberme llamado. Bueno, y en cualquier momento, pues yo comprendo que esto para algunos les gustará y a otros les gustará un poco menos. Lo que sí quiero es que cuando acabe la sesión, pues tengamos un tiempo de diálogo, que ya me dijo Puri que no había problema ninguno, y oye, que cualquier duda que tengáis, cualquier tema que veáis claro, incluso le puede dar mi correo Puri para que me escriban o lo que necesiten. Perfecto. Vale. Sí. Bueno, pues sin más voy a presentar un poquito. Bueno, pues la energía de la Tierra, el título de un poco de la conferencia parece que está un poquito de moda con el tema del volcán este de La Palma y Cumbre Vieja. Y la verdad es que ahora nos está moviendo un poquito a todo el mundo, estamos moviéndonos con las imágenes tan espectaculares que estamos viendo en televisión, nos estamos moviendo un poquito todos. Pues eso, ¿cómo es posible que esa energía que es interna de la Tierra, esa energía no se pueda aprovechar? Es una cosa que es curiosa. Es curiosa, pero bueno, que sepan que sí, que existen investigaciones, que existen multitud de trabajos, y hoy vamos a tocar un temita que es la geotermia. La geotermia precisamente es la energía de la Tierra. Disculpa un poco la presentación porque hemos tenido algunos problemillas técnicos, pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacerlo bien. En el mes de septiembre, también en televisión todos hemos visto como el precio de la luz eléctrica está batiendo todos los récords a nivel históricos. Yo la última vez que lo consulté, o que fue cuando estuve haciendo la preparación de esta presentación, pues estaba en 188 euros por megavatio hora. O sea, había crecido 6 euros más caro en solo 24 horas. Térmica, y dentro de tiene una serie de características, como pudiera ser que son renovables, que es limpia, que es eficiente, pero sobre todo la gran particularidad de ella es que la podemos producir nosotros mismos en nuestro domicilio. Y eso es una gran ventaja. Quiere decir que no compramos y que no tenemos que buscar los recursos fuera. Vamos a ver lo de eso de los recursos un poquito con más detenimiento en siguientes presentaciones. Bueno, pues curiosamente, cada 100 metros de profundidad que nos metamos en la corteza terrestre, y ahora mismo como estamos con el tema del volcán, del Cumbre Vieja
de La Palma y tal, lo tenemos la imagen muy fresca todo el mundo, el flujo de calor cada 100 metros de profundidad, si profundizáramos en la corteza terrestre, cada 100 metros de profundidad que consiguiéramos meternos en esa corteza terrestre, el flujo de calor aumenta 3 grados centígrados. Entonces quiere decir que si consiguiéramos hacer una perforación de 2-3 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, encontraríamos temperaturas superiores a 90 grados. Entre 60 y 90, y mientras más profundidad, más temperatura. Pues claro, ¿y si pudiéramos aprovechar esa temperatura? De hecho, hay sondeos de investigación, los sondeos son perforaciones que se hacen en la corteza terrestre. Hay sondeos de investigación, concretamente hay uno en Rusia, que se alcanzaron profundidades de 3 kilómetros y que en ese sondeo resulta que a fondo de esa perforación encontraron temperatura de 120 grados. Vamos un poquito eso, ¿por qué? Pero para ver eso tenemos que ver también la gran dependencia energética que tenemos del mercado exterior en España. Si observamos el cuadro de la izquierda, el gráfico de la izquierda, pues vemos que, y es un cuadro de consumo en España, pues vemos que las 3 grandes partes de la energía que consumimos proviene del petróleo, que en España no tenemos, del gas natural, que tampoco tenemos, y es un gas que se importa, de centrales nucleares, que resulta que por política o por costes de producción en España o por medio ambiente en España se están cerrando, y el carbón en nuestra comunidad castellano-leonesa sabemos lo que ha ocurrido, que bueno, que minas de carbón ya alguna queda de forma anecdótica en la parte de León, pero muy poquito. Y resulta que hay un piquito que corresponde con la pantallita celeste, con la verde y con la amarilla, que son el conjunto de lo que aporta de la necesidad energética en España las energías renovables. O sea, quiere decir, solar, hidráulica, geotérmica, que quizás no escuchemos más, biomasa, representa del consumo nacional, representa muy poco, todo lo demás es importado. Pero si nos vamos al gráfico de la derecha, en el gráfico de la derecha encontramos que dentro de las renovables, claro, ahora mismo lo que está realmente dando fuerte en las renovables es la biomasa, que es quemar madera, y a partir de la quema de madera se produce generación de electricidad. Podemos encontrar también eólica y podemos encontrar solar, pero la geotérmica ni aparece, ni se ve en el gráfico de la energía renovable. Bueno, pues podemos encontrar que aunque no aparezca en el gráfico de energías renovables, la aplicación a nivel mundial de la geotermia, pues te la encuentras que pueden, de hecho hay países como Islandia, que el 100% de su consumo eléctrico se genera a través de energía geotérmica. Se puede generar o se puede aplicar la energía geotérmica para producción de electricidad, para generación de agua caliente sanitaria o bien para climatización de un espacio, tanto en su versión de calefacción como refrigeración. Y si atendemos a esos usos de la energía geotérmica, ¿para qué se usa? También que tenemos que acudir, bueno, pues claro, hemos dicho que si bajamos mucho en el interior de la Tierra, habrá más temperatura, pero si nos quedamos de forma más somera en una parte más superficial de la Tierra, no quiere decir que no encontremos una temperatura muy elevada, pero sí podemos encontrar temperaturas cercanas a los 30 grados. Bueno, pues esa temperatura de hasta los 30 grados es lo que nosotros llamamos en geotermia de baja temperatura o de baja entalpía. Y es a la que nos vamos a referir en la ponencia. La geotermia de muy baja temperatura, bueno, en cualquier domicilio particular, la temperatura de confort de la vivienda oscila entre 20 y 21 grados durante el día y de 15 o 17 por la noche.
Entonces, bueno, si estamos hablando de una geotermia de baja entalpía o de baja temperatura que me pueda generar 30 grados, pues, oye, como está aquí la imagen del topo, si yo consigo meterme bajo tierra, pues ni en verano tendré calor, ni en invierno tendré frío, porque a partir de una cierta profundidad mi temperatura es estable. Claro, si nos fijamos en la imagen del topo o la imagen de la galería bajo tierra, si yo consigo sacar esa temperatura de la tierra que está a una determinada profundidad y llevarla a mi vivienda o a mi casa, pues ya está, tengo la calefacción gratis. Ya no pago más recibo de gas. Bueno, pero eso realmente es un poco más complicado, ¿vale? Bueno, pues si vemos la gráfica de aquí de la derecha, nos damos cuenta que a 20 metros de profundidad, si conseguimos meternos en 20 metros de profundidad en cualquier tipo de terrenos, la temperatura del subsuelo es constante de 10 grados. Y como hemos hablado antes, de que cada 100 metros de profundidad, si profundizamos de 100 en 100 metros, vamos a ir ganando 3 grados de temperatura, pues podríamos concluir que a 100 y algo metros, la temperatura que yo tengo en el subsuelo, estoy hablando de 13 a 15 grados. Ya me estoy acercando a la temperatura de confort, que eran 21 grados que yo he marcado, entre 17 y 21 grados que yo he marcado para mi vivienda en condiciones normales. Porque claro, si consigo captar ese calor de 13, 15 grados, llevarlo a la superficie y que en mi vivienda, como yo necesito 21 grados, solo necesito incrementar un poquito la temperatura para conseguir una temperatura de confort. Bueno, pues ese incremento de temperatura, para conseguir primero esa captación de temperatura, lo primero que tengo que hacer es o bien una excavación cercana a mi vivienda, como presenta la imagen, o bien unas perforaciones verticales en el subsuelo que puedan captar también ese calor. Llevar esa temperatura que he captado a través de un sistema de tubería a una bomba, a una máquina, que la máquina se parece mucho a un frigorífico y llamamos bomba de calor, y de esa máquina conducirlos a distintas dependencias de nuestra vivienda por mediación de una serie de tuberías. Bueno, pues aquí se representa la imagen. Puedo obtener que para captar el calor del terreno, puedo hacer una excavación muy cerquita de mi casa, colocar una serie de tuberías de plástico, captar el calor, llevarlo a mi vivienda y de ahí mi vivienda colocar mi bomba de calor. O bien hacer unas perforaciones profundas, que claro, mientras más profundidad, más calor voy a captar, introducir una tubería de plástico y a través de esa tubería de plástico conducir el calor al interior de mi vivienda. Bueno, pues realmente lo realmente eficaz son las catas. Claro, lo realmente eficaz sería meterme cuanto más profundidad, mejor, porque más temperatura le voy a robar al terreno. Y para eso lo que tendría que hacer siempre serían una serie de perforaciones en el subsuelo que van a ser lo que hemos llamado anteriormente sondeos. Bueno, pues para hacer un sondeo necesito una máquina como la que tengo en la imagen. Esa máquina va a ser capaz de hacer una perforación en el subsuelo a una determinada profundidad y con esa profundidad voy a captar un calor. Pero claro, ¿qué profundidad necesito? Bueno, pues la profundidad que necesitaré dependerá mucho del terreno o de la geología del terreno que vaya captando, porque no todos los materiales en profundidad, toda la geología en España es igual, ni todos los materiales son iguales,
Y aparte, claro, que cada material tiene unas propiedades, por así decirlo, geológicas que son capaces de aguantar más el calor o menos el calor. Mejor dicho, cederme mejor el calor a mi instalación o no cedérmelo con tanta facilidad. Bueno, pues esa profundidad de sondeos se realiza o se estudia mediante un proyecto técnico. En España, ¿quién hace ese tipo de proyectos? Bueno, pues aunque parezca un poco raro, y los ingenieros de minas, yo soy ingeniero de minas, y los ingenieros de minas sonemos un poco casi a una profesión casi de los antiguos, pues resulta que la ley de minas, hay una ley que se publicó en el año 73 que dice que los ingenieros de minas son los encargados de hacer cualquier proyecto que signifique la utilización de un recurso energético y máxime cuando ese recurso energético es en profundidad. Entonces, bueno, pues los ingenieros de minas normalmente son los que hacen en España este tipo de proyectos, son los que hacen realmente pues, los proyectos de energías renovables geotérmicas. ¿Cómo capto el calor de mi perforación? He dicho antes que para captar ese calor de la perforación, introduzco en mi perforación una serie de tuberías de plástico. Bueno, pues una imagen de esas tuberías serían estas que tenemos en la parte derecha. Son tuberías de plástico de polietileno que se introducen hasta el fondo del sondeo de la perforación que haya hecho. Podrían ser de este tipo o podrían ser de tipo helicoidal. Y entre la pared de la perforación y las tuberías se reparte o se añade una lechada, que es una mezcla normalmente se suele utilizar arcilla con algún producto de tipo químico, para que la transferencia de calor desde la pared del sondeo de lo que estoy captando desde el terreno a la tubería de plástico se realice con la máxima eficiencia posible. Claro, una vivienda, dependiendo evidentemente, dependiendo de cuántos metros cuadrados quiera climatizar con geotermia, pues habrá que hacer un sondeo o habrá que hacer muchos sondeos. ¿Qué se suele hacer? Cuando una instalación geotérmica muy grande, imagínense lo que podría ser una instalación geotérmica para un edificio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca en Salamanca, pues a lo mejor con un sondeo no podíamos abastecer geotérmicamente toda la instalación o calefactar toda la instalación. Habría que hacer una batería de sondeos. Pero claro, habría que ver, antes de meterse a hacer muchísimos sondeos, pues habría que hacer unas pruebas sobre un sondeo piloto y ver si los cálculos que el ingeniero de minas ha hecho sobre el proyecto coinciden con la realidad. Ese sondeo va a ser capaz, o esa batería de sondeo va a ser capaz de darme la calefacción o el confort que yo necesito en la instalación de mi facultad de ciencias, o no. Bueno, pues se ensaya mediante ensayos que se llaman test de respuesta térmica, se ensaya un sondeo piloto y a partir de ese sondeo piloto se estudia una serie de propiedades y se ve si coincide con el proyecto que ha diseñado el ingeniero de minas, o hay que incrementar los sondeos o hay que reducirlos. Claro, una vez que ya he elegido mi número de perforaciones, sé exactamente lo que me va a transmitir de calor a mi edificio. Lo que se suele colocar en el edificio son, lo que tiene que poner en el edificio, pero no se suele, se tiene que poner en el edificio, son unas bombas que llamamos bombas de calor geotérmicas. A estas bombas de calor geotérmicas, que son, pues, fíjense, que son un aparato parecido a una nevera de las mismas dimensiones que una nevera de que podemos tener en cualquier domicilio privado, a este aparato llegaría la conducción de plástico y en el interior de esa conducción de plástico, a través de esta bomba, bombea
un producto químico que es glicol. Glicol mezclado con agua. El glicol es un producto químico que se utiliza también se utiliza muchísimo en automoción para el circuito de climatización de mi vehículo. Ese producto químico es el glicol. Pues el mismo que se mezcla con agua para que llegue a la bomba de calor geotérmica, y esa bomba de calor geotérmica lo que hace es recoge el calor y manda otra vez a la instalación el frío. Quiere decir, tendría a la bomba geotérmica, le llegaría una tubería procedente del terreno que está, por así decirlo, a una temperatura más elevada que lo que está en mi edificio, y cuando le roba la energía, la bomba geotérmica le roba la energía a esa tubería y detecta que la tubería se enfría, vuelve a mandar el glicol al terreno para que ese glicol se vuelva a calentar, y todo ello en circuito cerrado. La cuestión es que esas bombas son bombas que están basadas en un ciclo que llamamos ciclo de Carnot. ¿Qué ocurre? Para que ese circuito de Carnot funcione, realmente la propia bomba necesita un suministro eléctrico. Pero claro, el suministro eléctrico que yo le facilito a la bomba para que esa bomba pueda tener un programador, para que pueda tener unos sensores de temperatura, el consumo eléctrico que esa bomba de calor necesita, si resulta que me va a dar 5 partes de calefacción, solo una parte lo aportaría la energía eléctrica doméstica. Mientras que las otras 4 o 5 partes me la aportaría el sistema, me lo aportaría de forma, por así decirlo, el calor me lo aportaría directamente la instalación. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos ahí pues un ahorro, porque si de cada 5 partes de energía que consumo en mi casa solo necesito una parte de energía eléctrica y las otras 5 partes me la aporta la geotermia, bendito sea. Cuando la tubería llega a la bomba, desde la bomba lo impulsamos a las distintas habitaciones de nuestra vivienda o del edificio. Y eso se hace a través de un sistema de conducciones que normalmente, en el caso de la geotermia de baja temperatura, suelen ser suelos radiantes. Son tuberías de plástico por el cual circula el glicol con el agua caliente, y se va cogiendo temperatura en la habitación conforme esa circulación va pasando por las distintas tuberías. Cuando llega a un punto que el sistema detecta que ha bajado la temperatura, manda toda la conducción, todo el líquido que hay en las distintas tuberías, lo va a mandar otra vez a la bomba de calor geotérmica y lo va a meter otra vez en circuito buscando la profundidad de la tierra que lo vuelva a calentar. Podemos utilizar ese sistema como circuito interior, que son suelos radiantes. Podemos utilizar otros sistemas que son fan coil. Estos aparatitos que son fan coil se utilizan muchísimo, sobre todo en grandes edificios públicos, o también a nivel doméstico. Cada día se está avanzando más en radiadores de baja temperatura. Un radiador normal, como pudiera ser el radiador que tenemos por gas en casa, o eléctrico, muy parecido, pero que necesita una temperatura mucho más baja de funcionamiento. Y bueno, pues, ¿cómo se o cómo se calcula realmente, cómo calculamos nosotros los ingenieros, calculamos pues esa instalación geotérmica? Pues bueno, pues nosotros calculamos, evidentemente, primero tenemos que calcular la profundidad que vamos a meter en nuestros sondeos, nuestras perforaciones en el subsuelo. Tenemos que saber también las necesidades energéticas del edificio, porque claro, si un edificio es muy grande, necesitará mucho más sondeos que si un edificio es mucho más pequeño. Y después tenemos que saber, una vez que hemos determinado cuántos metros lineales de perforación tenemos que realizar, cuál es la bomba necesaria, qué potencia tiene que ser en esa bomba para cubrir la demanda de calefacción, refrigeración en el edificio en función de la superficie del edificio.
Bueno, pues esos cálculos, que son cálculos ya un poco complejos, pues se realizan mediante programas informáticos, ¿no? Como es normal. Esos cálculos complejos, pues las administraciones públicas, con su afán por introducir en España la energía renovable, pues han creado un sistema de software. Por ejemplo, hay programas como el Líder Calendar, el Hulk, pues que son programas de software de distribución gratuita que cualquier ingeniero lo puede coger, descargárselo de red y empezar a calcular, pero aparte también, pues concretamente para el tema de energía geotérmica, hay software que, claro, como siempre, pues viene de Estados Unidos, lo normal, y hay programas informáticos que nosotros utilizamos mucho para el tema de geotermia, como puede ser el EDD, que es de patente americana. Y claro, nosotros en nuestro centro, en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca, pues también, dándonos cuenta que teníamos falta de software para cálculo, hemos creado nuestra patente propia de programas informáticos que se adaptan sobre todo al tema de Castilla y León. El programa se llama concretamente GESCAL. Bueno, y lo importante de esto, el dinero, porque estoy contando aquí una película, pero no sabemos qué vale una instalación geotérmica de este tipo, ¿no? Para poder calefactar un edificio. Bueno, pues aproximadamente para un local de 2 plantas, de 90 metros cuadrados, que puede ser la superficie normal de una vivienda tipo chalet adosado, pues el coste total del montante para poder tener calefacción, refrigeración en ese edificio ascendería a unos 16.000 euros. Mientras más metros cuadrados necesito calefactar, refrigerar, pues un poco más cara sale la instalación. Así, ya una gran mansión de unos 300 metros está en torno a los 40.000 euros. ¿Qué significa esto? Hombre, significa que en principio la inversión es cara. Pero claro, nos tenemos que dar cuenta que hay un concepto que se llama amortización. ¿En cuántos años amortizo yo mi instalación de geotermia? Pues en función de los parámetros de lo que lo hemos hablado, de los cálculos de perforaciones, de temas de cálculo de demanda energética de los edificios y tal, se tiene cálculo más o menos que en el periodo de 15 años la instalación geotérmica se amortiza. Y a partir de los 15 años, pues tenemos un suministro propio que lo generamos nosotros, que no tenemos que exportar ni importar y que nos puede servir con una eficiencia para poder tener nuestro espacio climatizado. Bueno, pues yo pertenezco a un grupo de investigación que es el grupo GES. Ahora mismo somos dentro de otro gran grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, que podemos estar en un grupo de unos 25 a 30 personas, y concretamente en el área de investigación de geotermia somos 5. Concretamente somos varios profesores titulares de universidad y 5 personal investigador con contratos con proyectos de investigación. ¿Por qué esto de la investigación? Porque, claro, lo que tratamos siempre nosotros en ingeniería es reducir costes. Si he evaluado antes que una vivienda para una instalación geotérmica de baja temperatura se necesitan 15.000 euros, si yo puedo reducir los costes y mejorar la instalación, mejorar de alguna manera las condiciones de esa instalación para que me cueste menos dinero y encima producir mejor eficiencia energética, mejor que mejor. Bueno, pues ¿cuáles son nuestras áreas de investigación actuales? ¿O qué estamos haciendo? Pues continuamente estamos realizando estudio de temperatura en distintos materiales del interior de la Tierra. Para eso estamos recorriendo pues, muchas provincias, concretamente en Castilla y León. Estamos recorriendo muchas provincias para tomar temperatura en formaciones, en perforaciones ya antiguas que han realizado las distintas confederaciones hidrográficas y ve qué temperatura de respuesta tienen los distintos materiales geológicos. También estamos haciendo, o hemos confeccionado hace muy poquito, el mapa geotérmico de la provincia de Ávila, cuya publicación ya está publicada en revistas internacionales con índice JCR.
Estamos también estudiando distintos temas de cómo puede transferir los materiales geológicos, la conductividad térmica de la geología a las tuberías de plástico que hemos hablado de que se llevan después a la instalación, viendo cuáles son mejores materiales o aquellos materiales que presentan la mejor conductividad térmica y la peor. Trabajamos también, o estamos haciendo estudios también de geotermia profunda, porque claro, la geotermia superficial, la de baja temperatura que se llega hasta 30 grados, bueno, pues lo mismo bajando a 400, 500 metros y aprovechando instalaciones existentes, también podemos incrementar esa temperatura. De hecho, hay muchos sondeos de la Confederación Hidrográfica del Duero que en la provincia de Ávila se profundizan hasta 400, 500 metros. Entonces, esos sondeos también se pueden aprovechar para producir geotermia. ¿Qué estamos haciendo también? Pues estamos publicando, estamos haciendo publicaciones de forma continua. Tenemos en el grupo de investigación alguna patente, tenemos varios proyectos de investigación abiertos, entre ellos nos acaba de adjudicar la Junta de Castilla y León un proyecto a nivel de Castilla y León para estudiar la geotermia de baja temperatura para geotermia de distrito, que es una cosa ya bastante avanzada para poder calefactar mediante geotermia, ver en Castilla y León qué posibilidad habría de calefactar un conjunto de edificios a través de geotermia, y la Junta de Castilla y León ha visto que el proyecto es interesante y nos ha concedido una subvención bastante importante para 2 años. Y claro, tratamos también de difundir un poco el conocimiento de esta energía geotérmica, porque la verdad es que es la que menos se conoce de todas ellas, ¿no? De toda la energía. Y bueno, pues yo de verdad siento que se haya cortado la comunicación, que os haya dejado ahí 15 minutos sin presentación. Pido mis disculpas y bueno, y agradeceros vuestra atención y espero que no haya habido ahora ningún problema.